subiros a ese coche con una sonrisa y no vais a dejar de sonreír hasta que lleguemos a la puta playa y metamos el culo en el puñetero Mediterráneo. Estamos precisamente con Carmen Machi y con el director de la película Mañana es hoy, Nacho G. Velilla. Qué bien traído o qué malos chistes hago. Da igual. Intro. No puede ser. Estáis igual. No entiendo nada, Pili. ¿Dónde está nuestra hija? Namaste. Verano de 1991. La familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa y quieren celebrar allí el cumpleaños de Lucía, la hija adolescente de la familia. Pero la rebeldía de la chiquilla y el carácter adolescente chocan con el de su padre, así que acaban discutiendo. Lucía se va con su novio y la familia decide dar una vuelta por el mar en uno de esos patinetes a pedales, cuando una tormenta eléctrica les sorprende en alta mar. Asustados y desorientados vuelven a la costa para darse cuenta, en el momento en el que ponen un pie en la playa, que las cosas no son como recordaban. Algo ha ocurrido. Se encuentran en el futuro. Han viajado hasta 2022. Venga, una sonrisita. Alquilamos un patinete de esos de playa y llegó un temporal. Y cuando llegamos a la playa ya no era 1991, era 2022. ¡Hemos viajado en el tiempo! ¿En España eso se puede hacer? Se puede, Carmen, se puede. Estamos aquí con Carmen Machi, protagonista de Mañana es hoy, y con Nacho G. Velilla, su director. Nos disculpamos por el sonido, porque nos encontramos en un maravilloso hotel valenciano y, como ocurre a veces en estos sitios, la localización es maravillosa, es una cafetería encantadora, pero tenemos el ruido de fondo de tener a gente tomándose algo. Igualmente, esperemos que disfrutéis de la charla. Sí, Amazon está buscando hacer su primera película original en España. Y a mí me llamaron diciendo, nos interesaría tu cine, tal, ¿qué tienes? Y yo justo llevaba un tiempo escribiendo este guión. Que es un guión que nace un poco, siempre lo digo, del Nacho adolescente que consumió ese cine. Consumió Los Goonies, que consumió Regreso al Futuro y que lleva muchos años trabajando en esto, pero en España parece que es difícil de hacer este tipo de películas por cuestión evidente, porque cuesta mucho dinero. Y entonces no era un género que se había hecho, esto de mezclar la comedia con ciencia ficción, con aventuras y tal, pues en España desgraciadamente no se había desarrollado, pero sin embargo hubo una época en que el entretenimiento que venía de Estados Unidos y que consumí como adolescente era este, ¿no? Entonces quería un poco partir de esa idea, pero no dejar de contar cosas muy propias de aquí, muy cosas de la familia, de la pérdida de la familia, de la pérdida de tus seres queridos, de unas oportunidades, o sea que a través de un vehículo que ya había visto como espectador, pues hacerlo un poquito nuestro y contar una historia un poquito más personal o sentimental o emocional. Tú cuando haces la Edad Media, pues los referentes que tenemos todos son los cuadros que hemos visto, pero realmente no podemos ser muy críticos. En los 90 no hay que tener muchos años para que todos sepamos realmente estéticamente lo que han sido, ¿no? Entonces
tienes que andar con cuidado porque la película queríamos que fuera muy realista, que el espectador no se saliera con estos falsos guiños que tú no te crees, ¿no? Y luego las dos líneas temporales nos obligan también que el espectador, porque este fue un debate que tuvimos mucho pues, justo con el designer, pues, con la gente de arte, con la gente de vestuario. Muchas veces cuando estableces líneas temporales diferentes en una película lo haces a través de la postproducción o con filtros, con cosas que son muy obvias y tratan mucho la imagen. Nosotros quisimos que no fuera así, entonces lo que hicimos es hacer una cosa muy rara que era las gamas cromáticas, ¿no? Entonces decidimos que en los 90 nos íbamos a vivir con una gama cromática en ocres con puntos azules y en 2022 vamos a hacer al revés, vivirlo con puntos azules, gama cromática azul con puntos ocres. De tal forma que el espectador no es consciente de que lo han manipulado con unos filtros o con algo, pero sí que estás viviendo realidades diferentes. Entonces eso lo aplicamos a arte, lo aplicamos a vestuario, lo aplicamos a maquillaje y estoy muy contento por eso, por haber hecho algo que tú lo notas, pero no es obvio. La idea tenía conocimiento del proyecto mucho tiempo antes, incluso antes de que Nacho me comentara que yo quería que yo estudiara el proyecto. Él me hablaba de varios proyectos que él tenía, pero este era un proyecto muy personal para él, muy ambicioso, el que llevaba mucho tiempo con él, quería que fuera algo diferente y así ha sido. Conmigo y yo sabía muchas cosas del proyecto que bueno, que tenía que ir madurando, cambiar ciertas cosas y tal. Entonces yo creo que cuando leí el guión ya sabía bastante de él, sin saber exactamente, pero sí, y bueno, pues me parece un guión de Nacho que reconozco mucho su escritura, pero creo que había una vuelta más, o al menos un añadido más, que tenía que ver con la emotividad estaba toda más en primer grado, el dolor estaba más en primer grado, y por supuesto pasado por la patina de la comedia, mezclando otros géneros, y había una apuesta, yo no sé si la palabra es más arriesgada, pero sí por lo menos era más diferente y por tanto es verdad que más personal, con una base muy sólida de lo que él domina como nadie domina aquí, y luego aparte con otros elementos otros ingredientes que le daba otro tipo de película, que es verdad que aquí poco se ha hecho, y bueno, o sea que lo que de todas maneras a Nacho siempre digo que sí sin leer los guiones, o sea, me da igual lo que escriba, y sobre todo porque aparte de que me gusta, le respeto, le admiro y le quiero como profesional y como amigo, pero también tiene mucho que ver que yo me lo paso muy bien en las pelis de Nacho, no porque sean divertidas, es porque el ambiente de rodaje que él genera es muy bueno. Y tú sabes que va a ser, que lo vas a disfrutar, no que te estés riendo todo el rato porque no va por ahí la cosa, pero sí que disfrutas del rodaje, del equipo. Nacho es muy fiel a un equipo y en general hay un equipo que es muy leal y trabaja en España, porque él trabaja mucho, sabéis, fuera de España, pero cuando trabaja aquí él le gusta trabajar con su equipo, y yo creo que yo a veces formo parte de ese equipo suyo, por lo tanto es como que nos junta a todos y sabes que va a ser bueno, sí o sí. ¿Y si todo era tan maravilloso, tan moderno? ¿Por qué habéis vuelto? Sí, pues, lo que te he comentado, y el CMX, pues está claro lo que hacía. A mí el cine que hacía CMX, desde Forrest Gump, Náufrago, son historias muy emotivas, pero que luego las hace grandes y que te ríes y en una escena estás riendo y terminas llorando. Entonces, yo cuando veía ese cine decía, madre mía. Pero como te decía antes, no es un cine solo de los 80 a los 90, yo veo el cine de Frank Capra, veo el cine de De Sica y veo eso, este típico de fábula humanista que realmente empiezas con unas premisas muy fantásticas, de pronto en Qué bello es vivir, y Capra te dice que viene un ángel y te dice toma una segunda oportunidad y tú dices, ¿pero qué me está contando este hombre? Pero de pronto te metes en la historia y luego lo que te cuenta son cosas muy íntimas, del cariño a tu familia, si pierdes a alguien querido, pero parten de premisas un poco de Sica en Milagro en Milán, que de pronto lleva una señora y de pronto ve a un niño en un campo y lo adopta una abuela. Claro,
ese tipo de cosas que te tocan y parten de una premisa fantástica. Entonces, a mí siempre me ha gustado ese tipo de cine que de pronto de hacerte vivir una fábula te está contando cositas que te tocan, ¿no? Y no desdeñan ni se alejan del entretenimiento del espectáculo, ¿no? Bueno, y es algo que aquí, joder, en los 60 se hizo, se volvió a hacer en los 80, pero hacía un tiempo que no respirábamos por allí. Me parecía interesante hacerlo. Creo que es la primera vez que hacéis de matrimonio, ¿no? No, ¿Ya habéis sido 3 pareja? veces. Uy, por favor. Pero en cine nunca, es decir, El cine es la primera vez. Ah, el cine. Sí, de hecho fuimos, la primera vez que trabajamos Javi y yo, que nos conocemos bastante hace muchos años, fue en un capítulo de Aida. Sí, claro. Y hacía Gracia de un hombre malo, malísimo. uno que me ligaba yo, Sí, que tú estás muy conmigo era enamorada. verdad, pero cuando se quedaba solo con los niños, Con los torturaba. niños, con el Jonathan era un hijo Sí. de puta, tío. Que dirigías tú. Sí. Y luego hemos hecho la versión de Macbeth de Shakespeare, los Macbeth dirigida por Andrés Lima durante muchísimo tiempo. Era Macbeth y Lady Macbeth. O sea que nos hemos echado al oído cosas horribles. Nos conocemos mucho, además de somos fuera del trabajo, somos muy colegas, nos conocemos bastante. Y para mí, cuando me decía Nacho que tenía la idea de que fuera Javi, porque también ha trabajado con Nacho antes. Sí. Yo ya había hecho cositas sueltas, pero siempre luego tenía la ambición de juntarlos a los dos. Porque claro, es que era tienen tanto talento los dos y tratan con tanta honestidad lo que hacen. Es lo que decías, ¿habías pensado yo desde el principio? Sí, pues porque era muy difícil lo que yo quería hacer. Se le dio la mano con el trance. Pepe, esto es una tomadura de pelo. No se merece esto. Espere. ¿A su hija la llamaban Lulu? Vaya disfraces todo guapo, soy Rick y Morty, ¿verdad? Somos Marty McFly y Doc. ¿Quién? Reflejar la forma, lo compartí, pero por una cuestión. Y es que yo pienso en cuántos actores pueden pasar en una misma escena de una situación cómica, hacer un giro dramático y luego terminar con un cliffhanger, un gancho de suspense. Y no se me ocurre mucho más. Tendré en la cabeza 5 en España, ¿sabes? Y me voy a Estados Unidos y tengo Tom Hanks y 3 más, porque transitar por muchos géneros en una misma escena es muy complicada. Entonces sabía que tenía unos buenos compañeros de viaje aquí, o era muy fácil pegarme contra algo desconocido, ¿no? Pues yo sí que pensé desde el principio. Y lo que decía hasta anteriormente del pase del tiempo, esa era otra cosa que para mí era vital, la mirada de ellos y la mirada de la honestidad que tienen Javi y Carmen al tratar la comedia, porque nosotros la historia la hemos basado en descolocar a unos señores, descontextualizarlos y llevarlos a que examinen el contexto actual a través de unos ojos limpios de los 90, de que no habían conocido los móviles, no habían conocido el papel de la mujer, no habían conocido una sociedad multicultural. Entonces, o tenía actores honestos, porque es muy fácil hacer una mirada buscando el gag y joder la honestidad de la situación. Y probablemente eso es a lo que yo haría o tendería el 80% de las personas que no tenemos el talento que tienen ellos. Entonces, Los secundarios han sido muy generosos también. Totalmente, totalmente. Entonces, o tenía esos elementos o la película era un poquito compleja. Y además es que es flipante. Nosotros cuando nos pusimos a documentarnos de lo que era España en los 90 y lo que era ahora, aparte de que la habíamos vivido, pero no nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos cambiado. Nos habíamos dado cuenta de la sociedad analógica a la digital, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de abordar las noticias, la actualidad, de todo. El papel de la mujer, lo que comentabas, y es que no hace mucho yo seguía escuchando Mujer tenías que ser en la calle. Es que eso ya... Pero ahora ya lo dice alguien y la gente se vuelve. Antes decíamos, ¿qué tenía que hacer? Y los demás decían, claro que sí, coreaban. Entonces mi hijo, ¡pumba! Y de pronto nosotros lo desarrollamos a través de una situación cómica donde llegan unos policías y le dicen, ¿lo quieres denunciar? Y el padre lo único que acepta es otra hostia, que es lo que hubiera hecho mi padre en su tiempo. Pero hoy en día ya no se puede hacer. Yo tengo que decirlo como espectadora, porque
el personaje ya lo dice por sí solo, que es lo que se ve en la película. Y como espectador de la película, como persona, o sea, como espectador es cuando reflexiona, ¿no? Y te das cuenta de que es alucinante. O sea, es alucinante que no es tanto tiempo, es otro mundo. Y nosotros, como hemos trabajado con actores de mis hijos de otra generación, de verdad que el 90% de las cosas se quedaban ojo plático. ¿Sabes? Parecía realmente de ciencia ficción lo que pasaba hace 30 años. Yo me acuerdo la escena, hay una escena donde ellos van paseando y hay un señor que pasea un perro y el perro hace cacas y le recoge. Y me acuerdo a Asier, que hacía tu hijo, Rodrigo, nos preguntaba, pero bueno, esto se ha hecho toda la vida, ¿no? O sea, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se queda mirando raro? No lo entendía. Pues claro, no, es que mira raro porque esto es reciente. ¿Cómo que es reciente? Pero no, para él se había hecho toda la vida. Sí. Es como... Pero como eso todo. Y Carla, me acuerdo que cuando llegamos a la playa, la primera vez al apartamento, que yo creía que iba a un hotel, me iba al apartamento bajo interior, sin luz ni nada, cuando lo llevo allí, que dice una frase, ya tienes de todo, tienes yogurtera y de todo. Tiene hasta yogurtera. Que decía Carla, o sea, se quedaba flipo y decía, pero este comentario tú por eso lo llamas terrícola, pero ella lo decía desde ella, pronunciaba la frase como desde ella ahora, no como el personaje que se enfrenta al padre, que es lo que hacíamos en la época, porque digamos ya había una brecha generacional muy grande en esa época. Estamos viviendo los 80 y tal, y estamos en la movida de Madrid y aquí estabais con la ruta bacalao. O sea, ya había unas diferencias muy grandes. Claro. Entonces ya llegabas a casa y te enfrentabas con tu padre. Era cuando empezaban los mayores enfrentamientos. Eso se ve. Pero Carla lo decía desde ella, me decía, pero esa frase, eso se decía. No puedo creer, o sea, me quedo loca. Cuando estábamos jóvenes, lo bueno era que había debate todos los días. Porque había cosas que a ellos no les cuadraban que nosotros hubiéramos vivido. No, que lo hemos vivido hace 20 años, no hace 50. Ese es uno de los puntos fuertes, porque funciona como comedia, porque hay mucha veracidad. Y tanto las nuevas generaciones como las de nuestros padres van a sentir como cierto que pasaba, cierto que pasa. Y el papel de la mujer, ni te cuento. Sí. Si tuvierais que elegir ir en el patinete mágico 30 años hacia el futuro o 30 años hacia atrás, sabiendo lo que sabemos ahora, ¿qué elegiríais? ¿Ir o volver? Sí. ¿Ir hacia el futuro o volver al pasado por lo que sabemos ahora? A mí el futuro no me interesa, o sea, me interesa vivir el día a día, la verdad. El futuro, ¿para qué? Y así vivir además lo que te pasa, te puede sorprender mucho, ¿no? Y volver al pasado también, ¿para qué? Yo creo que está muy bien donde estamos. Yo creo que prefiero recordarlo como una persona que tenía 20 y 30, no desde ahora, no desde aquí, ¿no? Como fue entonces. Pero no, hay muchas cosas que prefiero no volver a vivir. Yo también. Yo creo que sí, es que ir al futuro es saltarte muchas cosas que pueden ser muy interesantes. Ir al pasado, a mí lo único que me interesaría en el pasado es por decir ciertas cosas a cierta gente que quiero que igual no se lo dije en su tiempo. Es más una cosa sentimental que me gustaría volver a vivir ese tiempo porque lo que viví, lo viví bien vivido está. O para hacerse ricos, que siempre lo pensamos. Sí, para comprar acciones de cualquier cosa. Sí, la verdad es que yo tuve la fortuna de gente a la que admiraba, que eran referentes míos como actriz, tal, de repente me encontré compartiendo escenario y secuencia. Ya era algo muy curioso y sí me ha ocurrido. Sigue impresionando trabajar con gente, pero no tiene que ser necesariamente con gente más mayor que yo. Me impresiona mucho trabajar con cierta gente joven, Hay gente muy buena y directores y directoras muy buenos, con una mirada muy limpia, muy buena, muy profunda y de todo. O sea, me impresiona, no necesariamente tiene que ser. Evidentemente luego tienes algo que cuando te sorprende mucho, y evidentemente Amparo Baró formó parte de la... Pero como Amparo más personas, pero Amparo es que llegó a ser muy amiga mía. Todo personal. Claro, y compartimos luego una función de teatro que fue agosto, que fue un momento mágico.
Y sí. Recordaré siempre la mirada, porque yo dirigía ese capítulo, el primer capítulo que hizo de 7 días Carmen, entró al ensayo, nosotros hacíamos... Fue el primero de dirigir, hacíamos los ensayos y luego 4 días y luego lo grabamos en directo. El primer ensayo que entró esta bestia parda, Amparo Barro, la mirada fue como de... ¿sabes? De esto que estaba a su rollo, de cuando empieza Carmen... Esa mirada la tendré presente toda la vida, porque a la gente que tiene este talento le impresiona cuando lo ves de talento de los demás. Y Carmen también es muy general en eso. Y me acuerdo cuando empezó el primer ensayo con Carla, que hace su hija en la película, y de pronto esa mirada de Carmen de, o sea, me interesa qué hace esta chica. Fabulosa. ¿no? Sí, la verdad es que Carla es fabulosa. Un animal, vamos, de la educación, o sea, se come totalmente... Es muy buena, es una niña... No pasaba. Es una niña, no, es una mujer muy inteligente, mucho. Y con un buen paladar, ¿no? Y tiene muy buena. Y tenía escenas muy complicadas, porque de pronto ellos se metían en vericuetos de sentimientos muy profundos y que Carla aguantara eso con Javi y Carmen, o sea, de una niña que tiene 20 y pocos años, 22, 23. Tiene la disciplina, porque además es muy curioso, todo el actor que venga a ver la danza o que venga a ver la danza se diferencia mucho de muchos por la disciplina de la danza y el rigor de la danza. Es alucinante, se nota mogollón. Y Carla lo tiene, es hija de bailadores y ella lo es. Y María Pedraza también. También. Y tienen ahí algo de y luego ya está el talento, ¿no? Pero es que ya a mí me encanta Carla. Maravillosa. Paula igual, Paula está llena de talento y es lo mismo, pues la ves trabajar a tu lado y la ves cómo mira, cómo respira y cómo hace y cómo conduce y la admiras profundamente y te alegras tanto de tener a tu lado de alguien tan bueno, porque seguramente te hará mejor, entonces, hombre, estaría bueno. Hay de todo, hay de todo. Bueno, pues si no lo sabes, yo lo recomiendo. Creo que te rejuvenece a ti a nivel artístico. Y aprendes mucho, es lógico, vamos. Trabajar con talento te enriquece a claro. todos los niveles, tanto el que está delante de la cámara como el de detrás. Total. Yo siempre, desde el punto de vista del director narcisista que piensa que son proyectos individuales, nunca lo he entendido. Para mí, en el momento que terminamos el guión, se pone encima de la mesa y todo el equipo empieza a enriquecerlo. Y eso es el cine para mí. De pronto llega el director de fotografía y me hace la propuesta de cambiar las gamas cromáticas para cambiar los tiempos, y a mí no se me había ocurrido. Digo, o sea, cojonuda es esta idea. Viene el director de arte y me dice otra cosa. Digamos, yo pongo la base de la pizza, que es el guión, y entre todos vamos a condimentarlo. Entonces, joder, bienvenido sea el talento. No le ponen el cariño que le pones todas estas cosas. ¡Claro que sí, señorito! ¿Eso qué coño es? Mirad la fecha. Julio de 2022. No puede ser. Estáis igual. No entiendo nada. Pili, ¿dónde está nuestra hija? Namaste. 80, 90. Sí, pero porque a mí los 90 me parece una época muy interesante y que y a la que se ha reflejado poco. Es decir, así los 80, los 70, los 60 y los 80, de pronto, pues nosotros musicalmente de pronto ponemos a The Cure y ponemos a Nancy Hammer, porque de pronto ahí valía todo. Y era un cruce de caminos donde estaba todo el mundo disparando para todos sitios. Y hoy han salido muchas de las cosas que ahora se están reciclando hoy en día, ¿no? Y así como épocas anteriores, tanto en moda como literatura como cine, parecía que ellas se han revivido o se han utilizado, los 90 siendo de una creatividad tremenda, además una creatividad como que no había vergüenza, no había barreras. Pero perdona, es que la moda era horrorosa. Era horrible. O sea, la moda era horrorosa. Que no vuelva a nivel estético, por favor. Coño, pues te digo, está volviendo. Era la niña de 20 años hoy en día. El pantalón bajo. Pero está hasta aquí con eso de... Pero está complementado con otra cosa. Mira, está complementado y está contrastado. Pero era horroroso. Era horroroso. A mí me hace bastante gracia. Pero porque te da gracia porque era horroroso. Era que fue peor los 80 todavía. No, los 80 fueron, por favor, la creatividad. Fíjate, 20 años ahora es visten 90 total. Sí, total. sí, porque lo está volviendo es horrible. Pero porque ha vuelto el cerismo. Joder, madre mía.
La moda femenina de los 90 es horrorosa. Vamos, el pantalón bajo que no vuelva jamás. No, eso por supuesto. Luego Hablando de llegó la Nirvana y el música, grunge y se... Amaya, ¿cómo consigues Amaya en España para esta malos tiempos? Pues mira, eso viene un poco de, así como le recurrimos a temas emblemáticos, Tener la Tierra, Radio Futura, tal, queríamos uno de los temas emblemáticos o que a mí me habían hecho bastante, o me habían dejado huella, revivirlo y nos preguntamos cómo sonaría Malos Tiempos en el 2022, ¿no? Esa fue una pregunta que me hice con Juanjo Javier, que es el compositor y el supervisor musical, y él me dijo, hostia, ¿sabes quién nos va a hacer ver cómo sonaría? Y me habló de Alice. Yo Alice conocía su trabajo con Zetangana, es un productor, para mí es el mejor productor musical que hay ahora en España, y de hecho cuando hablamos con él, claro, estaba subidito porque venía de ganar el Grammy. Yo hombre, vamos a hablar de... Pero la gran ventaja fue que venía de Los Ángeles, de haber recibido lo más grande, y cuando hablamos con él, digo, nos va a mandar, está en un momento donde no sé si le gustará la idea, y dijo, y fue tremendo porque dijo, hostia, Malos Tiempos es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Y digo, va, pero es que queremos que suene a cómo lo harías tú. Y dice, hostia, me habéis hecho el regalo de mi vida. Entonces, a continuación de eso, ya empezamos con que el papel del hombre y la mujer había cambiado, entonces queríamos darle la vuelta y que fuera una voz femenina. Que fuera una voz femenina que tuviera esa lírica que tenía este tema, ¿no? Y entonces Alice, que había trabajado con Amaya, dijo, Amaya. Es precioso, queda espectacular. Entonces a partir de ahí nace esto de, vamos, un tema icónico y que damos a dar la vuelta, que una voz masculina sea femenina, y claro, y el talento de Juan, o de Amaya y de Alice, ha hecho un temazo. Pero los créditos finales son impresionantes también, son una preciosidad. Sí, ahí también hemos contado también con la gente monógrafo, con Fernando, con Cristina, dos artistazos. Y nosotros le dimos solo la idea de decir, oye, ¿y estos señores que han viajado una vez en el tiempo, qué les pasaría si viajaran a través de la historia? No sé qué. Entonces se nos fue a empezar a ir la pinza y que pasaran por toda la historia. Sí, pero tampoco, no tuvimos una intención, nosotros lo hicimos... El epílogo es maravilloso, sí. Lo hicimos sin intención bueno, de... Las lagrimones que se me caían, que dices, madre mía. Para eso era, ¿no? Para terminar, porque además ahí discutimos un poquito con Amazon y tal, y decían, hostia, el final tan crudo y tal, claro, que le muera el padre... Te deja muy helado y después el epílogo es como te rompe y ya unos lagrimones uno. Claro, la historia era eso, de decir, bueno, queremos... A mí me gusta mucho el sacrificio del padre. Yo siempre he pensado que él tenía que subir ahí sabiendo que iba a morir. Y de hecho, cuando le va a dar la mano, él es feliz. Porque sabe que su hija va a vivir, ¿no? Es lo que le queríamos dar la vuelta, era, bueno, que haya una posibilidad pero nunca pensamos en una secuela, ¿eh? Nunca pensamos en los que se han pensado en la secuela de Amazon y me dijeron, bueno, ¿le puedes dar vueltas a una secuela? Y digo, creo que no. A mí me daba, bueno, al margen me daba mucha risa lo del patinete mágico y tal, porque yo pensaba en jacuzzi al pasado todo el rato. O sea, en estos elementos para viajar en el tiempo que son súper absurdos, que dices un patinete como puede ser una cabina o una paella, hay una anécdota a través de... Nosotros el pedalo nos sonaba playa, nos sonaba... Yo tengo el L'Oreal desde toda la vida y tengo mi maqueta de mi L'Oreal en mi habitación. Y dije, hostia, ¿y cómo hacemos para hacerlo y tal? Entonces el pedalo, el tema mediterráneo nos gustaba. Pero luego, además me interesó mucho más el tema, yo no sabía, y al empezar un poco a investigar sobre esto, todos tenemos que la primera máquina del tiempo en la literatura la hizo H.G. Wells con su máquina del tiempo. Pero nosotros descubrimos que no, había un escritor español que se llama Enrique Gaspar, y por eso se llama La familia de los Gaspar. Bueno, que en el año 1887 hizo un libro que se llamaba El Anacrópete, y era un cofre que hacía viajar a unos españoles en el tiempo, y esto fue 7-8 años antes que H.G. Wells, de 1887. Entonces ahí nos sentimos como, hostia, si tenemos aquí un pionero, vamos a ver cómo le damos la vuelta a nosotros, ¿no?
fregona, el chupachú, el viaje en el tiempo. ¿El qué? La fregona, el chupachú y el viaje en el tiempo español. Hombre, tenemos grandes inventores, ¿eh? ¡Qué hombre! La fregona es aragonesa, además, de Zaragoza. ¿Ah, sí? Sí. ¿También es submarino? Sí. Y el helicóptero, sí. Por favor. Sí, cuando queremos somos ingeniosos. Cuando queremos se nos ocurren cosas muy buenas. En España probablemente será una película. Ahora estoy a la vez escribiendo una serie para la Disney para Estados Unidos, que son 8 capítulos de 25 minutos, y con aspiraciones de que no tenga más temporadas. Porque fui muy feliz haciendo 7 vidas de vida, pero no me vuelvo a meter 10 años en una serie. No. Pues tengo varias cositas, sí, interesantes. Sí, bueno, estoy en la serie de los Javis, en la Mesías, pero mi parte todavía no se ha rodado. Y luego, sí, es fantástico, es increíble. Sí, es increíble. Y luego de cine lo próximo es una película con Clara Bilbao, que es una prima, ella es diseñadora de vestuario de cine, bastante conocida en su departamento, y va a hacer su primera peli, es una peli estupenda, con un regalazo de personaje bastante increíble. Y luego hay otras cosas, pero bueno, ¿para qué vamos a ver? En lo que respecta a ti, en tu preparación del personaje, ¿puedes contar cómo fue preparar a Pilar? A Pilar. Bueno, yo me preparo los personajes dependiendo de los zapatos. Sé que te va a parecer rarísimo, pero te digo que es una realidad. O sea, primero depende cómo me vistan, yo ya me imagino cómo habla, cómo se mueve y cómo piensa, ya lo sé. O sea, él se encarga de escribir cómo piensan los personajes, cómo hablan y cómo sienten. Pero cómo se mueven y cómo tal, pues tiene que ver mucho con lo yo me visualizo desde fuera y me imagino. Yo, por ejemplo, en los ensayos, igual que yo nunca he hecho un casting en mi vida, y bueno, creo que hice uno una vez, o sea, soy malísima. Si yo tengo que hacer eso, soy lo peor, porque no estás con todos los elementos que para mí son importantísimos para sentir cómo es el personaje. Además, es algo de trabajar de fuera adentro un poco y luego ya sacarlo desde dentro. Es un poco raro lo que digo. Y desde luego los zapatos son muy importantes. Caminar te cambia la manera de hablar y te cambia todo. Y de verdad que esa es mi manera de prepararme los personajes en general. En general es así. Y luego depende también ¿Y los quedas luego los zapatos o algo? Sí. Me parecería súper guay. Sí, tengo prácticamente todos los zapatos de todos los personajes que he hecho. Me encanta, me parece súper guay, la verdad. Sí. De hecho, tengo donados en el... Lo diré bien porque a lo mejor me equivoco. Porque no sé si es ¿dónde está el Museo del Zapato aquí? No sé si es en Elda. Sí, puede ser. Elda, sí. En Elda tengo cedidos unos zapatos para mí que son de la Tortuga de Darwin, que es de una función de teatro que yo hice mucho tiempo, que están desgastados hace tiempo y están en el museo. Yo tengo todos mis zapatos. Es un recuerdo súper bonito de los personajes. Sí. Carmen en las pruebas de vestuario, no me fío mucho de ella. Era cuando las pruebas de vestuario es muy exhaustiva, de prueba, ya me salía Carmen y ya cuando en su cara ve y dice, hostia, no, esto no es del personaje. No hace falta que me venga la jefa de vestuario, ya con su cara lo sé. Y ya sabes cuándo sí, cuándo no. Sí, no, yo no suelo opinar porque dijo que... Pero es verdad que algo se puede notar. No se me ve, vamos. De hecho, yo cuando hago teatro, que hago bastante a menudo, la gente se pone muy nerviosa conmigo porque yo me he visto en el último minuto antes de salir a escena. O sea, yo no puedo estar vestida mucho tiempo antes, porque es que si no, disfruto todo el rato siendo esa señora y madre mía, suele ser personajes que tienen alguna carga que como para vivir con ellos todo el rato. Entonces me he visto en el último momento, siempre, y siempre se ponen muy nerviosos los regidores. 5 minutos, Carmen, ya, yo en 2, y ya está. Pero ya entras en el personaje. Tiene que haber algo ahí un poco, cuando sí, pero es normal, es horroroso. Bueno, nos conocimos hace 30 años no, pero 23, 24, sí. Y además, yo es que la quiero mucho, desde el minuto 1 que la vi, la admiro como actriz y luego tener la suerte de conocerla como persona y disfrutar mucho de ella, de su actuación y de su amistad, o sea que yo me siento privilegiado. La pregunta que no Pero vamos, ni por asomo. No.
Además, con él dijo lo mismo, que ya no dirigiría nunca. No, eso es otro. No tiene por qué. A mí los actores o actrices que lo hacen y toman la decisión me parece estupendísimo y supongo que es una necesidad, pero desde luego, por ser actor, no tiene, es como si a un director dijera, ¿y tú nunca te has planteado actuar? Y el director, pues no. Normalmente los directores actúan fatal. O sea, que mejor que no. Pero nunca te lo has planteado, sí, ¿no? Nacho. Yo me siento muy ridículo muchas veces cuando le digo, no, es como si ella le dice y digo yo la frase y nada más decirla le digo, por favor, nunca hagas lo que yo he dicho. O sea, nunca se te ha pasado por la cabeza, ¿no? No, si se me ha pasado es para tener claro que no. O sea, se me pasa cuando me lo preguntas. Si me pareció un curro, yo soy muy vaga como para ponerme a... No, a mí lo mío ya. No, de verdad, es algo que me parece absolutamente increíble. O sea, el control de todo. Tener todo en la cabeza. Yo no soy capaz. Bueno, si es que no me interesa. No, de verdad. Es un currazo. Sí, de verdad. Y valoro mucho a los compañeros que lo hacen muchísimo. Mucho trabajo y muchas gracias. Hombre, por favor. Y luego hay grandes colegas, compañeros actores, actrices, que se han puesto detrás de la cámara y han hecho maravillas. Ahora hay muchos, Sí, hay muchos. Ahora se lleva mucho. Pero muy bien. Me jode ya, pero... Ahora es que hay trabajos de actores que son fantásticos. Antes estamos hablando de Paco, a mí se me tiene Paco León y eso saben mezclar la cultura popular con un punto de vista muy especial, pues o lo tienes o no lo tienes. Sí. Todo lo que sea un punto de vista nuevo. Nicolás que dirigió en cambio una ya no lo dio. Pandemia, reggaetón, en fin. El modo dinámico sería la pandemia, reggaetón, un poco. Habría que ver que estamos dentro de 20 años. Es de verdad. Es que no sé si vamos a estar mucho mejor. Ya era para... No, desde el principio era para Prime lo tenía muy claro Prime que era su primer original en España, ¿no? Entonces quería estrenarlo como tal con una exclusividad tremenda. Entonces estuvimos debatiendo que hacemos una ventana, ¿no? Sí, una ventana testimonial, porque ellos lo que sí querían darle la entidad del primer original, iba a ser el segundo original en Europa, entonces le tenían como mucho cariño y mucho mimo, ¿no? Y entonces, bueno, del debate surgió lo que hablan. Dice, bueno, a mí esta película la hemos parido en grande, para verla en grande, y ellos que son muy listos dijeron, claro, pues eso la vamos a estrenar en 240 países y territorios a la vez. Hostias, pues eso es muy grande. Pero para hacerlo así necesitamos hacer un acontecimiento. Entonces para ellos el acontecimiento era que no se gastara en ninguna ventana previa, ¿no? Y la propuesta me pareció buena, es decir, realmente nosotros tuvimos que acabar la película hace como 4 meses corriendo porque necesitaban 4 meses para hacer todos los doblajes, todos los subtítulos que requería. Han pegado 19 semanas trabajando para el lanzamiento, ¿no? Entonces ante esa oportunidad dices, bueno, pues no la disfrutaremos en pantalla grande, salvo estos pases que estamos haciendo y que pedía muy puntuales, pero a cambio vamos a tener una repercusión mundial bastante bonita para un proyecto que en un principio siempre había pensado que podía ser muy local y sin embargo fue la gente de Amazon de Los Ángeles lo que dijeron, no, este es un proyecto internacional para nosotros. Sí, porque además, aunque ya no estábamos en pandemia, todavía estábamos en un momento muy complicado. Yo participé como figuración en el rodaje en Villajoyosa. ¿En serio? Pero es que me suena tu cara. La fiesta en la piscina, del cementerio. Varias escenas de playa y era muy cuidado, o sea, las pruebas, nos hacíais la prueba de COVID allí a todos, seguíamos con la mascarilla, el vestuario, la gente era maravillosa. Si todo era tan maravilloso, tan moderno, ¿por qué habéis vuelto?